hace según su decreto eterno. Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y miren el verso 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Y ahí vemos nosotros la incredulidad de los hombres. ¿Cómo tú dices que Jesús es el Salvador? Para algunos, para los judíos, Jesús es tropezadero, dice la Biblia. Para los griegos, los que buscan la sabiduría, Jesús es locura. Para muchos Jesús es un profeta más. Para muchos Jesús es un maestro. Pero para nosotros, por lo que la Biblia nos dice, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Jesús descendió del cielo. Jesús es el Salvador. Eso es lo que la Biblia enseña. Él es más que un maestro. Él es Dios. Él es el Salvador. Él es el único a quien podemos recurrir para ser salvos. No hay otro. No puedes recurrir a los santos, no puedes recurrir a una iglesia, no puedes recurrir a la Virgen. No, porque la Biblia no enseña eso. Al único que podemos recurrir en busca de salvación es a Jesús. Alabado sea el Señor. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José? Verso 43. Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros, porque Dios conoce todas las cosas. Verso 44, miren: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir. Solamente van a venir los que el Padre trajere. ¿Se da cuenta? Entonces, aquellos a quienes el Padre le ha dado al Hijo son aquellos por los cuales el Hijo pagó el precio en la cruz del Calvario, y esa salvación es poderosa, esa expiación es eficaz en cada uno de nosotros. Busque Mateo, capítulo 26, el verso 28. Más atrás de Juan, el primer libro del Nuevo Testamento es el Evangelio según San Mateo. Mateo, capítulo 26 y el verso 28. Y vamos a ir terminando. Mateo 26, 28. Dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Dice: ¿por todos y cada uno? No. Dice: por muchos. Hay un problema con la palabra todos y con la palabra mundo en la iglesia. En la iglesia y en la interpretación de estas palabras en la Biblia. Un problema con la palabra todos y con la palabra mundo. Eso lo vamos a ver más adelante, para que definamos y podamos entender qué significa realmente cuando la Biblia habla de todos y qué significa cuando la Biblia habla de mundo. Cuando la Biblia habla de todos, no está diciendo Dios, todos y cada uno de los hombres que están en la tierra. Porque la Biblia, en otro pasaje, que ya lo vamos a ver en los siguientes sermones, dice que cuando Jesús estaba y predicaba, todo el mundo iba atrás de él. Y Jesús estaba en Palestina. Era imposible que todo el mundo pudiera ir tras de él, sino solamente los que estaban allí. Entonces era una forma de decir, la palabra todo no quiere decir necesariamente todos y cada uno. Y la palabra mundo, cuando la Biblia expone o usa la palabra mundo, o los escritores usan la palabra mundo significa toda nación, tribu y lengua. No significa todos y cada una de las personas que están en el mundo o todo el sistema del mundo.
¿Se da cuenta? Ahí nosotros podemos entender el significado de esas dos palabras. Entonces, él dice allí que la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados, lo que él hizo en la cruz, esa sangre que le costaron las espinas, los clavos, los látigos del verdugo, el cargar la cruz, esa sangre que él derramó literalmente en la cruz, hace expiación y redime los pecados. O sea, es eficaz. Esta última vista, hermano, entonces, afirmamos, hace justicia al propósito de Cristo de venir a esta tierra a morir en la cruz. Que Cristo murió solamente por algunos. Cristo murió solo por los escogidos del Padre y resucitó por ellos. Esto está de acuerdo con lo que la Biblia también nos enseña. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su gente de sus pecados. No solo a los judíos, porque los judíos no son salvos como gente, son salvos como pueblo. Lo vamos a explicar después. Busque Efesios capítulo 5, el verso 25. Efesios capítulo 5, el verso 25. No quiero dejar inconcluso esto para que... Efesios 5, 25. Maridos. Y las solteras dicen, ¿qué tiene que decirnos esto a nosotros? Si nosotros somos solteras, nosotros, o los solteros somos solteros, no. Pero mire lo que dice. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién se entregó? ¿Quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Quiénes componen la iglesia? Todos aquellos que han sido llamados a esta salvación. Todos aquellos que el Padre escogió en su soberana voluntad y por los cuales envió al Hijo a pagar el precio en la cruz del Calvario. El cual fue entregado por nuestros delitos. Romanos capítulo 4, verso 25, que es el texto base. Romanos capítulo 4, verso 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Por quién fue entregado Cristo en la cruz? ¿Para qué? Por nuestras transgresiones. Y fue resucitado para nuestra justificación. Él resucitó y lo que Él hizo en la cruz, consumado es válido, es perfecto, es poderoso. ¿A quién es el Espíritu Santo se refiere cuando dice nuestro o el mundo? Así es. Entonces, hermanos, los universalistas están equivocados al pensar que la salvación es para todos y cada uno y que todos los hombres van a ser salvos algún día. No es así. La Biblia nos muestra claramente que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz solamente por aquellos que Él escogió. Busque Isaías, capítulo 53, verso 11. Vamos a leer el verso 10 y el verso 11. Para que podamos entender bien el contexto. Isaías capítulo 53, el verso 10 y el verso 11. ¿Lo encontró? Lea conmigo, dice así. Vaya siguiendo la lectura. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Eso es la voluntad de Dios para con Cristo. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿cierto? Porque la expiación tiene relación con el pecado, verá linaje
vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ya leímos en el libro de Juan cuál era la voluntad del Padre, ¿cierto? La voluntad del Padre era que de los que el Padre le dio a Jesús, ninguno de ellos se pierda. Por lo tanto, la expiación en la cruz es efectiva, es eficaz. Verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Si la expiación es como los arminianos dicen, que es potencialmente efectiva para algunos y para otros no, porque es efectiva para aquellos que deciden venir a Cristo y para los que rechazan no. Si es así, entonces Jesús debía haber quedado insatisfecho por lo que hizo en la cruz. Porque si la salvación sirve para algunos y no para otros, de nada sirve. Por demás murió Jesús. La salvación sirve efectivamente, perfectamente, para aquellos a los cuales el Padre escogió salvar. Y te hace segura la salvación. La salvación no se pierde. La salvación está segura en los méritos de Cristo Jesús para sus escogidos. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, punto y coma. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a... ¿Qué decía Mateo? Que la sangre del pacto es derramada por muchos, ¿cierto? Y llevará las iniquidades de ellos. Los escogidos de Dios, el pueblo que es escogido en la Biblia, usted los podrá encontrar como los elegidos, por los llamados, por los muchos. Ahí Dios está mostrando a aquellos a quienes Él escogió. Entonces, cuando efectúa esto, mientras cuelga en la cruz, dice el profeta Isaías, ese grandioso capítulo que acabamos de leer, esa profecía hermosa del trabajo de su alma, verá y será saciado. Eso es lo que hemos leído. El trabajo de su alma, mientras derrama su alma en ofrenda por nuestros pecados, produce hijos espirituales a la gloria de su nombre, y será satisfecho cuando vea esta obra completa. Es decir, cuando Dios comienza a orar en ti para salvación, y esa salvación en nosotros va perfeccionándose en la santidad por la cual Dios nos ha llamado y nos ha perfeccionado en Cristo, hay satisfacción en el alma del Hijo. Alabado sea el Señor. Entonces, la cuestión prevaleciente, hermanos, siempre debe ser la intención divina. Esto no depende de los hombres, ni de tus intenciones, ni de mis intenciones. Depende de Dios. Y eso es lo que la Biblia enseña. Y eso es lo que la Iglesia histórica ha confesado a través de todas las confesiones de fe. De manera que cuando las iglesias te dicen que la salvación depende de ti, te están mintiendo. Han incurrido en un error y no han querido revisar ese error a la luz de las Escrituras por un orgullo pecaminoso, un orgullo que está conduciendo a muchos en este minuto a servir a un Dios que no es el Dios de la Biblia y a tener un evangelio que no es el evangelio bíblico. Por eso que la iglesia cristiana de la Reforma tiene que ser una iglesia bíblica, como las iglesias históricas. Las iglesias históricas todas fueron iglesias bíblicas y siguen siendo bíblicas al día de hoy. Nosotros vemos en las Escrituras como los hermanos de Berea, cada vez que Pablo, el apóstol Pablo, les predicaba, ellos se apartaban e iban y revisaban a la luz de las Escrituras lo que Pablo le estaba diciendo. Hoy en día nadie hace eso. Usted va a una iglesia y la iglesia es pura emoción, es puro cántico, es pura lágrima, es puro Dios a tu servicio y Dios te va a satisfacer todo lo que tú deseas. Dios es como un mago. Dios es como un ídolo al cual tú vas y le pides cosas. Y si te cumple, tú le alabas. Y si no te cumple, lo castigas y no vas a la iglesia y te enojas con Dios. Eso es lo que se predica. Se le dice a la gente, tú tienes que decidir y tú tienes que esforzarte para obtener la salvación. Eso es falso. Tú no puedes hacer nada para ser salvo. Estás condenado, estás perdido. Pero tienes que mirar a la cruz porque ahí hay salvación.
y si tu corazón comienza a quebrantarse, y si tu espíritu comienza a desesperarse dentro de ti, deseando que alguien te salve, deseando que Jesús te mire, deseando que esa sangre te alcance, entonces y solo entonces tú comenzarás a vivir la maravillosa experiencia de la salvación y de la regeneración de Dios a través del Espíritu Santo, trayéndote a su Hijo, para que esa expiación en la cruz sea suficiente y perfecta en ti, y seas perdonado de todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, seas justificado delante de Dios el Padre, y seas salvo, y perseveres en la gracia hasta el fin, porque tu salvación es segura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú has procurado mi descargo, dice el himno, y libremente soportado en mi lugar la completa ira divina, Dios no demandará dos veces el pago, primero de la sangrienta mano de mi fiador y después otra vez de la mía. Lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente, es perfecto, es santo. Si Él murió en la cruz para pagar tus pecados y mis pecados, si Él satisfació en la cruz la ira divina, y luego tú te pierdes y te condenas en el infierno, porque la condenación eterna es el pago por haber transgredido la ley de Dios, Dios sería injusto, porque castigó a su Hijo primero en la cruz por ti y luego te va a castigar a ti en el infierno. Lo que Cristo hizo en la cruz hace que el pecador, a quien Él llama y lo entrega a su Hijo, no tenga que pagar nuevamente por eso que Él hizo. La salvación está segura en Cristo, la expiación es suficiente para quienes el Padre ha escogido. Entonces, hermanos, y los que nos ven a través de la página de la Iglesia Cristiana de la Reforma, ¿qué harás en esta hora? Yo te hago esta pregunta, ¿qué harás? No tienes que esperar morir para irte a la condenación, ya estás condenado. La Biblia dice que todo aquel que no tiene al Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. Si sigues igual, si sigues viviendo, después de escuchar este sermón, como vivías, despreocupado de la eternidad, despreocupado de la vida eterna, despreocupado de Dios, puede que no seas un escogido, porque yo no sé, ni siquiera tú lo sabes, pero Dios conoce a los suyos. Pero si tu corazón se desespera, si tu alma se aflige, porque no sabes dónde irá a parar tu alma, ni sabes en qué minuto Dios te llamará a su presencia, y desesperas, y te quebrantas, y la culpa te acosa, y miras a la cruz, encontrarás satisfacción por tus pecados, gracia abundante y misericordia gratuita para todos y cada uno de los hombres del mundo, de toda nación, tribu y lengua, de los cuales Dios ha llamado a esta salvación. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Oh Dios, gracias, Señor, por tu palabra, porque ella nos da seguridad, porque ella, Señor, nos da luz, porque ella nos guía, Señor. Gracias por enviar a su Hijo a pagar el precio en la cruz por nuestros pecados, porque sé y sabemos, Señor, que todos ellos fueron expiados en esa cruz, y que cada uno de aquellos que tú, en tu soberana voluntad, has escogido a salvación, estarán perfectamente justificados por el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Yo te ruego, Señor, por estas jovencitas que han venido el día de hoy a este culto, a esta iglesia pequeña, insignificante frente a otras,
grandes corporaciones. Yo te ruego por ellas, Señor, que tu palabra haga vida en sus corazones. Oro, Señor, para que el Espíritu Santo en esta misma hora trate con sus